Si estuviera forzado a darle una nota a Ginga Eyu de Sensu del 1 al 10, el puntaje que le daría sería un sólido y rotundo 7. A pesar de tener varios elementos dignos de apreciación, como la manera de incluir temas políticos sin que se sientan propagandistas o fuera de lugar, el hecho de que no sataniza ni diviniza ninguno de los bandos en pugna, pues tanto los del Imperio y Alianza tienen su razón de existencia. Además, que se llegan a explorar como los sistemas que estos manejan, siendo autocracia y democracia respectivamente, mira las cosas positivas y negativas que estas políticas pueden traerle a la sociedad. Por tanto, le da un tono de grises a la serie que deja que el espectador saque sus propias conclusiones. Hay personajes dentro de estos dos bandos que se ganarán la simpatía y hasta respeto de uno. Por lo tanto, no se extrañen si algún personaje del cast se termina convirtiendo en alguno de sus favoritos de todos los tiempos. Con excepción de Cloud, los terroristas, que solo son el estereotipo de culto religioso cuasi a los iluminados de Resident Evil 4. A pesar de todos los elementos buenos que tiene, no podemos cegarnos por nuestro favoritismo y tenemos que aceptar las deficiencias que tiene Ginga. La primera es que no aprovecha las características únicas del medio en que pertenece, es decir, la animación, pues esto solo se queda siendo funcional sin nunca ir por algo más ambicioso. Poniendo de ejemplo tenemos a animes como Rakure Kishi, Ashi 21 o para comparar Ginga con alguno de sus contemporáneos el motherfucking Yu Yu Hakusho. Independientemente de los fallos que tienen estos animes, no se puede negar que le sacan el jugo a animación para potenciar su narrativa. Como Yu Yu Hakusho, que cambia el tono de los colores para vender mejor la idea del dolor que en este momento pasa a este personaje. Ginga a duras penas se justifica como animación, ya que a lo largo que dura el anime no hay ningún intento de aprovechar las ventajas que solo animación te da, por lo cual, a opinión personal, creo que Ginga funcionaría mejor en un live action, con animación sirviendo de apoyo en las batallas espaciales. Y ya que hablamos de defectos, el guion de Ginga peca de no ser consistentemente bueno de pe a pa, sobre todo en el principio y el final. Los primeros capítulos no saben establecer de manera efectiva el mundo en que se vive y las reglas de este. De ejemplo, tenemos las partículas alfil, que son usadas antes de que el espectador sepa qué mierda son estas. Y el tramo final de Ginga tiene muchas cosas forzadas, como el hecho de ser tan imbéciles de no considerar la opción más obvia. Y en vez de eso hacen pajes mentales para justificar de manera absurdísima una premisa la cual se ve a kilómetros de distancia que la forzaron. Empiezo diciendo esto sencillamente porque no les quiero vender la serie perfecta, pues a pesar de tener cualidades que casi ningún anime tiene, eso no hace menos los claros errores que esta tiene. Además, quiero ahorrarles el tiempo a los bastardos de turno que buscan un video que se debe su inútil ego de mierda. De esa manera pueden insultarme de manera rápida por decir que su tan apreciada serie no es la obra maestra que ellos tanto adoran usar para decir que la tienen más grande o yo que sé. Ya estipulado esto, empecemos por lo que venían a ver. Mis razones a fondo de por qué esta serie me parece lo que me parece. Hola, ¿cómo están? Espero que mal pero mejor que yo. Ginga Eyu Densetsu es una serie de obras la más longeva hasta donde se tiene registro, cuya distribución empezó en el año 1988 y terminó en el año 1997. Este anime con el pasar de los años se ha ganado un estatus de culto dentro de ciertos nichos de la comunidad de anime. De hecho, este es uno de los animes mejor valorados por mi crítico favorito de todos los tiempos, Mr. Sensei Makoku. Así que ya se deben de hacer una idea de estatus que se han ganado a lo largo de este tiempo. Así que, ¿este anime merece su estatus de legendario? ¿O solo por tener ciertos aspectos positivos lo endiosan más de la cuenta? ¿Por qué hago estas preguntas estúpidas cuando las acabas de responder al principio de este video? Bueno, preparen sus palomitas que esto va para largo.
Si hablamos de animación, esta es sorprendentemente consistente, considerando que estuvo en producción a lo largo de prácticamente una década y que estuvo a cargo de varios directores. Así que es increíble que hayan mantenido constancia a lo largo de la serie, solo con ciertas discrepancias como el cambio de diseño de ciertos personajes, prácticamente al siguiente capítulo, como fue Kisuke, que pasó de ser alguien con rasgos un tanto retocados a ser un macho machote. De demás, no recuerdo o no me fijé en demasiado si hubieran cambios. Lamentablemente la animación es competente y solo se queda en que es competente. Es decir, nunca va más allá de aprovechar las enormes ventajas que la animación ofrece. Pues no hay ningún momento a lo largo de toda la serie en donde la animación sea creativa. Algo en donde digas que esto solo se puede hacer en animación. De la banda sonora puedo decir lo mismo. Esta se compone mayoritariamente de música clásica europea y el uso es simplemente competente, pero no va más allá. Y el gusto personal de la música no me pareció nada especial. Al contrario, me pareció sonolienta, sobre todo sus cintas que me provocan un profundo sueño. Si a ti te gusta, pues bien, y bla 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 bla. Pero a mí se me hace que no es nada para perder el sueño, sino para ganarlo. Así que en esta ocasión no les voy a poner nada de soundtrack, que pues realmente la música solo queda como ruido de fondo y francamente me da una enorme pereza ponérmela a escuchar. Así que esto ya es algo que les dejo de tarea. Acerca de la presentación es competente y para de contar. Este cast tiene personajes sumamente profundos y complejos. De hecho, son hasta más carismáticos dentro de lo que cabe y de seguro no te va a dejar indiferente. El problema es que este posiblemente sea el cast de personajes hijueputamente más grande que he visto hasta la fecha. Y a pesar de que la mayoría están bien descritos, inevitablemente vas a olvidar la existencia de más de uno. Y por ende, el impacto que estos tipos puedan causar es radicalmente disminuido. Además, que en ciertas circunstancias no saben darle un cierre apropiado, como es el caso de este soldado cuya historia sirve para dar más contexto a lo que está pasando. Pero la historia de muchachos en sí no llega a ningún cierre, quedando muy en el aire lo que pasó con él. Pero bueno, en un cast tan grande inevitablemente habrá personajes que no tendrán mucho tiempo en pantalla para poder conocerlos a fondo. Pero bueno, pueden haber un montón de personajes, pero eso no quita que hay individuos dentro del cast que son posiblemente los mejores personajes que vas a ver en cualquier medio, empezando por Jan fucking Well. Fácilmente el personaje más interesante en toda la serie. El trasfondo que tiene es que desde pequeño sentía mucho interés por la historia y quería dedicarse a ser un historiador. Por eso, para poder cumplir su objetivo decidió meterse en una academia militar debido a que de otra manera no hubiera podido costearse sus estudios. El problema es que resultó ser muy talentoso en el campo de batalla, a la hora de dirigir y hacer planes para ganar múltiples batallas contra el imperio, lo que trancó sus sueños de vivir una vida tranquila estudiando historia gracias a su talento. Y también la incompetencia de varios cabecillas de la milicia. Jan pasa a ser parte de importantes golpes al imperio, como lo fue la evacuación del Fácil, la captura de Iserón y demás eventos que ya serían mucho spoiler. De su personalidad, pues, esta lista está en sintonía con la de un guerrero. Para empezar, no tiene ni le interesa desarrollar sus habilidades en combate. De hecho, no ve la guerra como algo honorable y virtuoso, sino como algo horripilante que debería evitarse tanto como sea humanamente posible. Por ende, es lógico pensar que él odia con todo su ser a aquellos que usan la guerra como manera de subir de posición, decidiendo a otros que hagan sacrificios que ellos no harían ni siendo cierto. Cosa destacable de nuestro querido Jan es su muy interesante visión del mundo, pues Jan es sumamente ilustrado en conocimientos históricos que van más allá de la militar. Sabe los errores que ha cometido la humanidad a lo largo de la historia, además de creer que tarde o temprano la verdad va a salir a flote, por más que los líderes intenten ocultarla. Por eso y más, las conversaciones y temas que causan mayor interés salen en nuestro querido Jan. Pero, ¿qué sería de un buen protagonista si no tuviera a alguien semejante en cuestión de habilidades, que pueda darle una pelea igualada?
Reinhard fucking Logegram también entra en el panteón de los personajes más grandes del anime por sus propios méritos. El trasfondo va de que a pesar de tener una especie de posición dentro de la nobleza, su familia tenía importantes problemas económicos, lo que llevó a que él perdiera a su hermana, pues su padre la vendió al emperador a cambio de un par de monedas. Esto obviamente le afectó mucho debido al cariño que Reinhard le tenía a su hermana. Después de un par de eventos, él decidió meterse a la milicia y con el paso del tiempo se trazó de objetivo derrocar la sobrevalorada y hasta inútil línea de Codegram y tomar el poder de todo el imperio para así gobernar con propiedad no solo el imperio sino todo el universo conocido. Estas ambiciones no nacen del estereotípico motivo de querer gobernar el universo porque era una aburrida tarde de miércoles, y tampoco nacen por malicia. Simplemente él ve el desastre que es su gobierno y quiere arreglarlo arrebatando el trono a la línea Godegram que solo ha traído muchos problemas a la humanidad. En ciertos aspectos, Logegram comparte en cierta medida los valores con Jan, como el hecho de despreciar a aquellos que no son conscientes de lo que es una guerra realmente, pero en otros aspectos no pueden ser más diferentes. De ejemplo, la ambición que ellos poseen. Lo que Jan no tiene de ambición, Reinhard lo tiene a la décima potencia, mientras que Jan no toma ninguna oportunidad que requiere de sacrificar personas, Reinhard hasta cierta extensión 100. Aunque lo que hace a Reinhard tan grande no es solo su ambición, sino también el talento que tiene a la hora de dirigir ejércitos en el campo de batalla, consiguiendo con ello varios golpes importantes en contra de la alianza que hizo que escalara hasta tal grado de convertirse en una figura de vital importancia dentro del imperio. Sobre su personalidad, bueno, sin duda es ambiciosa y valora la lealtad, tanto así que no tolera una traición venga de donde provenga. Sinceramente es un hombre honorable que no solo se limita a ser un buen militar, sino también un buen agente. Claro es que no está falta de defectos, como no es que a veces es inmaduro tomando decisiones por jajas, que a veces le terminan saliendo por la culata. O el hecho de que a pesar de tomar sacrificios que ya no tomaría, eso no resta que son sacrificios que llegan a afectar de manera negativa a algunos de sus hombres o a los propios ciudadanos del imperio. Es innegable que tanto en el imperio como en la alianza mucho idiota que está ahí solo para aprovecharse de manera inescrupulosa del sistema para su propio beneficio y gente incompetente que parece que sacaron el título de una caja de cartón. Ejemplos hay montones, como que en la alianza existe vendepartes locas Trunip o este idiota cuyo nombre no vale la pena siquiera mencionar, pues mandó a la muerte a más de la mitad de milicia solo por querer hacerse muy virtuoso y escalar rápidamente de estatus sin medir. ¿Qué va? Sin pensar por un momento la cosa. Y en el imperio, bueno, casi todos los nobles son inútiles. Todo esto hace parecer que Jenny y Reinhard son los únicos con algo de cerebro, pero lo cierto es que ellos no son las únicas estrellas del firmamento. Se encuentra gente resaltable tanto en el imperio como dentro de la alianza. Dentro de la alianza de Planetas Unidos tenemos a Julian Minchi, así decirlo el hijo adoptivo de Jan, el cual se diferencia de su tutor por ser alguien más ordenado y capacitado para la batalla. Claro que este es influido por algo del pensamiento de Jan, pero claramente hay diferencias claves en el pensamiento y visión de Julian que lo diferencian de su tutor. Bullock Alexander, este es por así decirlo uno de los mandamases del ejército de la alianza, y este viejo no solo es que sea bastante simpático, sino también es bastante honorable. Este tipazo a lo largo de la historia demuestra ser muy amistoso con sus colegas, ayudándolos, sobre todo con Jan Wendy. Lo que más me impresiona de este tipo es que a diferencia de una enorme cantidad de políticos y algunos militares de la alianza, Bullock está dispuesto a morir por sus nobles ideales si se da el caso de estar acorralado. Juan Scroncroft Walter es el líder de un grupo de élite de la alianza llamada Rosenritter, la cual está compuesta por expatriados del gobierno. De él, bueno, Scroncroft es alguien de temer, pues sus habilidades de combate son innegablemente las mejores que se pueden encontrar tanto en el imperio como en la alianza. Él sin duda tiene la actitud que puedes esperar de un guerrero, orgulloso de sus habilidades, con un gran porte al hablar. Además, lo más interesante de él es que cree que Jan Wendy sería un excelente dictador en comparación con el desastre que es el actual gobierno de la alianza. Y no solo eso, sino es el que le plantea fuertes
cuestionamientos a Jan, como si es preferible vivir en una democracia fallida o en un buen gobierno autocrático. Empezando hablando de las personalidades destacables del imperio, primero tenemos al mejor amigo de Reinhardt, Kiske, el cual es sumamente leal, pero también en cierto modo una guía moral para Reinhardt. Kiske es alguien que es capaz de discriminar a su amigo en aquellas acciones que son innecesariamente fuertes o de moral cuestionable. Eso se debe a de que Reinhardt ve a su amigo como un igual y no como uno de sus otros subordinados. Tenemos también a las llamadas estrellas gemelas del imperio, Mittelmayer Wolf y Oscar Revental. Estos son mejores amigos de toda la vida a pesar de que tuvieron vidas totalmente diferentes. Mittelmayer tuvo una vida relativamente normal y feliz, mientras que Oscar la pasó canutas por ser un hijo bastardo cuya madre lo intentó asesinar y cuyo padre lo despreció por ser, un hijo no legítimo del matrimonio. Aunque creo que dentro del imperio el que más causa interés es Oberstein, un hombre sumamente frío y distante que se preocupa de la eficiencia por encima de todas las cosas. Él llega a ser bastante insensible en sus opiniones y órdenes, y por ello varios de sus compañeros lo odian y lo odian con ganas, cosa que a Oberstein realmente le resbala. El mensaje es que nunca vas a saber a ciencia cierta cuál es su moral, sus límites, sus metas ni nada. Solo sabes que lo único que le preocupa es la eficiencia y que por ello él va a cruzar límites que otros no se hubieran atrevido siquiera a... Ya para acabar tenemos otros dos bandos. El de los terroristas que son... ¿Han jugado Resident Evil 4? Pues los terroristas son como los iluminados, pero sin bichos raros dentro de su cuerpo. Me parece sumamente aburrido que la Alianza y el Imperio sean bandos que la serie nunca diviniza o sataniza, pero que a la hora de hablar sobre los terroristas estos son cuasi a rajatabla el estereotipo de que las religiones son malas, te esclavizan y te despojan de su ser para que sirvas y bla 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 bla. Aunque siendo justos, estos sí que han llegado a joder demasiada existencia en varios puntos de la historia, putos terroristas. Y por otro lado tenemos a Fesan, o más específicamente tenemos a Les Lulubiski. Quiero decir, pues este calvito juega a favor o en contra de cualquiera de los dos bandos para conseguir poder dentro de la galaxia y poder desligarse de los terroristas. Obviamente hay un chingo de personajes dentro de Ginka Eiju Sensu, y lo que puedo decir es que la mayoría están muy bien escritos, teniendo su debida complejidad y profundidad, incluso aquellos que aparecen por pocos, incluso en un solo capítulo. Golden Grand fue un militar que debido a sus logros como general aprovechó para meterse en la política. Una vez Golden consiguió suficiente poder, decidió desmantelar el gobierno e instaurar el Imperio Galáctico, imperio en donde se han cometido muchos crímenes de lesa humanidad. Debido a esa situación, un grupo de presos políticos liderados por Heisen forman un plan de construir en secreto naves interespaciales para escapar del territorio imperial, ubicarse en un nuevo planeta y fundar un gobierno basado en la democracia, como una antítesis del gobierno autocrático del Imperio Galáctico. Sobra decir que el grupo logró su cometido, lastimosamente Heisen no vivió lo suficiente para verlo. Varias décadas después, la Alianza de Planetas Libres y el Imperio Galáctico tuvieron un encuentro, mejor dicho, una batalla en donde la milicia de la Alianza resultó vencedor. Este fue el principio de una prolongada guerra entre estos dos bandos. Y bueno, en resumen esa es la historia. Creo que todo este trasfondo solo se llega a profundizar como a la mitad de la serie, ya que en realidad la serie empieza a mediares con un combate entre la Alianza y el Imperio, más específicamente entre Jan y Reinhardt. Este inicio no me gustó, no porque no presentara el One Piece contexto del universo de la serie, sino por el hecho de que no presenta muy bien a los personajes principales. Creo que pasan cosas como la muerte de un amigo de Jan que lamentablemente no nos importa porque apenas nos estamos aprendiendo el nombre de susodicho. Además, que aquí nos quieren vender a Reinhardt como un genio militar, cuando en realidad es que su oponente es sumamente incompetente.
De hecho, esa escuadra de la Alianza hubiera quedado completamente extinta a lo pendejo si no fue porque el poderoso Jan estaba ahí y se le fue otorgado el mando para solucionar esta situación tan desesperada. Otro detalle es que carece de claridad en el planteamiento y ejecución en las estrategias. El mejor ejemplo de esto fue definitivamente lo que me comenté al puro principio de este video, lo de las partículas de Zafir. Verán, el contexto es que un integrante de la nobleza se pasó de vivo manteniendo cautivo un planeta. El problema es que precisamente ese planeta tiene un sistema de autodefensa que trata de esferas que automáticamente destruyen a cualquier nave que se acerque. En eso, Reinhardt manda a su fiel amigo Kisley a dirigir la operación que ayudará a reclamar el planeta de una vez por todas. El plan consiste en discretamente poner partículas Zafir en el sistema de autodefensa y en el momento concreto activarlas para explotar el sistema y de ahí reclamar el planeta de manera cuasi asegurada. El problema es que deciden poner el plan en secreto sin ni siquiera establecer la puta serie, la puta alianza que mierda son las partículas Zafir. Lo que nos lleva a que este plan se sienta que sale de la puta nada. Es más, y como logran sacarse el sistema de autodefensa pasa afuera de la pantalla. Afortunadamente la historia se va poniendo mejor conforme pasan los capítulos, pues los planes son mejor planteados sin necesidad de entregártelos masticados, pues detrás de esto ya hay una mejor lógica. Esto podemos verlo en el plan que hizo Jan para poder infiltrarse y conquistar la base de circuito y cerrón que pertenecía al Imperio. Sobre la historia, en resumen trata de cómo la alianza pasó a ser la antítesis de la dinastía Godengram a convertirse en un despropósito del cual personas con poder político inescrupulosas sacan provecho ignorando los intereses y necesidades de los habitantes de la alianza, mientras que el imperio empieza a cambiar para bien, dando más libertades a sus ciudadanos y eliminando los parásitos que hacían el imperio un gobierno corrupto e impresentable, todo por mano de Reinhardt. Puede que con esta descripción la serie sea pro-autocrática, pero lo cierto es que para que Reinhardt pudiera estar con el poder de cambiar internamente al gobierno, sacrificó a mucha gente, entre ellos aliados y ciudadanos, a diferencia de Jan, el cual no sacrificó a nadie con tal de obtener un gran poder dentro de la alianza o directamente tomarla por más que el destino le haya dado muchas oportunidades, pues Jan cree en la democracia, que la vida no es algo que se deba de sacrificar y que los militares no deben de involucrarse en la política. En pocas palabras, el tono y los temas que maneja Ginga pueden llegar a ser bastante políticos, pero resulta ser bastante neutral, manejándolos formalmente y está cargado de seriedad, siempre enfocándose en el presente que los personajes están viviendo, a diferencia de otros que hablan sin reconocer la realidad del mundo. ¿Verdad? ¿Puto Gundam Wing? Pues cierto, le hice un análisis, pues eso les interesa. Afortunadamente en Ginga no todo será caras largas, discursos políticos, ni ver cómo incluso en el futuro nos despedazamos por nuestros ideales. También se encontrarán capítulos en donde todo será más tranquilo, es decir, no estará escalando lo hueco más Seifuchoku no Soma. Lo otro es que Ginga maneja un poco de comedia. Esto difiere de lo que los nipones nos han estado acostumbrando. Este se basa más de burlas entre colegas, comentarios puntuales o situaciones con un poco de gracia. Por ejemplo, cuando en medio de una reunión militar Jan, el que dirige la reunión, está tomando su fiel brandy, entonces Julian, que también se encontraba en la sala, se lo aparta como diciéndole sutilmente que debe tomarse en serio la reunión, y no solo su licor. Y solo para que pocos minutos después, los asistentes roben el trago de Jan para poder disfrutar las delicias del alcohol. Estos momentos de pequeña y modesta comedia junto con pequeñas historias de otros personajes que si bien tienen un corte anecdótico en el anime a la larga, ayudan a que el conflicto se sienta cercano a uno. Todos estos elementos le dan profundidad en la historia que no compromete la narrativa, ni tampoco la seriedad de la serie como pasa en otros animes. Lo que más me gusta de la serie, o mejor dicho, lo que más aprecio e inválido que tengo de hermano, es que las muertes que suceden en la historia de Ginga no se sienten ni cantadas ni gratuitas. En eso estoy de acuerdo, pues yo he visto animes como Akame ga Kill, cuyas muertes eran cantadas, de poco nudo impacto y hasta pretenciosas. Por cierto, también le hice un análisis a Akame ga Kill, pues si les interesa. ¡Viva la publicidad desvergonzada! En palabras menos, a pesar de que su principio y final dejen muchas cosas que desear, al menos en mi caso así lo fue, es bastante interesante de manera como narran la historia. Claro que no me parece una obra maestra de la historia,
pero a pesar de sus dolencias todo se siente hasta cierto punto muy bien trabajada y bastante planeada. Creo que el ritmo puede ser algo chocante de inicio, sobre todo considerando que Ginga no empieza mostrando sus mejores cartas. Pero si uno tiene paciencia, uno se verá fuertemente recompensado con una serie realmente adulta que habla de sus temas de manera inteligente y poco o a nada intrusiva, siempre teniendo en prioridad la historia que se está narrando. En resumen, Kinkaichu de Sensu no aprovecha mucho que digamos el medio de animación para contar su historia, pero su narrativa, a pesar de tener traspiés en el principio y sobre todo a la hora de su cierre, el cual se siente que baja la calidad y que se están forzando un par de cositas para darle un final a la historia, es un anime con varios buenos personajes que seguramente a más de uno no dejará indiferente e incluso puedan que lo conviertan en uno de sus favoritos, como a mí me pasó cuando conocí a Jan. Aunque ni una vez les digo que no esperen la obra maestra que uno que otro fan anuncia a los cuatro vientos, que es. Claro que es diferente a lo que se ofrece tanto en ese tiempo como ahora, pero ciertamente ha habido series que aprovechan mejor el medio animado más de lo que Kinga pudo haberlo hecho. Mis recomendaciones es que si quieren ver algo diferente a lo habitual, este puede ser una buena opción, o si eres fanático de historias épicas, este resulta ser muy rico en contenido. Realmente es una serie que podría recomendar a casi a todos de manera libre, pues tiene algo que seguramente causará interés a todos. Así que sin nada más que agregar me despido. Adiós y cuídense.